Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático. ¿Son los fenómenos meteorológicos extremos una fuerza de la naturaleza o producto del error humano? Cada vez más expertos indagan en tales impactos del cambio climático en la salud humana y para conocer sus advertencias hemos invitado hoy a Luciana Blanco Villafuerte, coordinadora de comunicaciones en The Lancet Countdown Sudamérica. Vamos a conocerla, pero primero les invito a echar un vistazo a lo más actual sobre el clima en el planeta. La Unión Europea está haciendo un llamado internacional para que los países dialoguen acerca de la geoingeniería climática, informó Bloomberg. Dicha disciplina consiste en un conjunto de técnicas emergentes que tienen el potencial de intervenir y alterar los sistemas de la Tierra a gran escala. Una de las propuestas es inyectar a la atmósfera aerosoles que actúen como una sombrilla y otro planeamiento es el de colocar espejos capaces de desviar la energía solar. Los partidarios de la geoingeniería sostienen que es una forma de ganar tiempo frente al calentamiento global y una especie de póliza de seguro para las próximas generaciones. Sin embargo, sus críticos dicen que solo distrae de la acción climática más urgente y eficaz, la reducción de la quema de combustibles fósiles. Algunos expertos han advertido que la geoingeniería supone riesgos para las personas y los ecosistemas, y en el peor de los casos podría tener efectos secundarios imprevistos, como la pérdida de los patrones vitales de lluvia. Al absorber dióxido de carbono, los árboles nos ayudan a mitigar el cambio climático, pero también son excelentes vías de adaptación ante los impactos irreversibles de la crisis, como el calor extremo. Según estudios, las superficies sombreadas por árboles pueden estar hasta 10 grados más frescas que aquellas sin cobertura vegetal. De acuerdo con reportes de AFP, el pueblo Bishnoi de la India reconoce ese valor y desde hace siglos protege a los árboles, incluso con su propia vida. Ellos creen que la naturaleza es sagrada y se asumen como sus guardianes inspirados de Amrita Devi, una de las más de 300 personas asesinadas en 1730 mientras defendían una zona cubierta por árboles de Kehari. Los Bishnoi de hoy en día siguen tratando a cada ser vivo como si fuera su hijo. Patrullan el territorio para verificar que ninguna criatura sufra daños y tienen centros de rescate de animales heridos. Para ellos, ese respeto es la manera en la que la humanidad puede avanzar y desarrollarse. Desacelerar la alteración del clima requiere de una reducción muy significativa de las emisiones de carbono. Sin embargo, eso no será suficiente para darle un buen respiro al planeta. Se necesita, además, capturar de algún modo los gases que ya emitimos. Los árboles nos ayudan de manera natural en este desafío a través de la fotosíntesis y, por otro lado, existen trucos tecnológicos de los que podemos echar mano. Uno de ellos es la meteorización mejorada de rocas. En condiciones normales, las rocas volcánicas se esparcen en el paisaje. Mientras tanto, la lluvia acarrea el dióxido de carbono de la atmósfera y al llegar a la roca reaccionan formando carbonatos. Luego, estos son arrastrados por los ríos hasta el océano y ahí quedan almacenados a lo largo de miles de años. La BBC informó que lo que pretenden hacer los científicos ahora es aumentar la superficie de roca expuesta a la lluvia. En Escocia, la empresa Undo ha comenzado a crear alianzas con los agricultores para proveerles de roca basáltica. Ellos la expanden sobre el suelo, donde funciona como fertilizante y al mismo tiempo atrapa el carbono. La crisis del clima ya está cobrando la vida de muchas personas en todo el mundo y lo está haciendo más rápido de lo que imaginábamos. Según el análisis más amplio en su tipo, tan solo el calor y el frío anormales fueron responsables de 9.4% del total de muertes reportadas a nivel mundial entre el 2000 y el 2019. La OMS atribuye 5 millones de decesos a este fenómeno global y estima que para el 2050 habrá otras 250,000 muertes más al año por su causa. Esto demuestra que el cambio climático es un knockout a la salud.
El cambio climático intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, afecta a los cultivos, limita el acceso al agua potable, acrecienta la pobreza, dispara la migración forzada y facilita la propagación de enfermedades, golpeando con ello todos los aspectos de la salud de las poblaciones. Así lo explica Luciana Blanco. Ok, en pocas palabras, el cambio climático está relacionado al aumento de CO2 en el ambiente y también el aumento de temperaturas. Y esto a su vez está relacionado con diferentes eventos extremos. Exacerba eventos extremos como inundaciones, sequías, olas de calor, huracanes, incendios forestales, entre otros. Todo esto, tanto los efectos directos como los indirectos del cambio climático, exacerban vulnerabilidades en nuestra salud. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que hay más enfermedades cardíacas, más enfermedades respiratorias. Por ejemplo, según datos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, la frecuencia de olas de calor está asociada a la enfermedad cardiovascular y a un mayor riesgo de ataques al corazón. También es evidente que el cambio climático tiene una relación con la subida de expedientes de enfermedades respiratorias como el asma. También está el tema de las enfermedades, la transmisión del dengue, lesiones directas, digamos en inundaciones, sequías, en olas de calor, hasta se ha visto también la muerte. De hecho, ha habido una reconfiguración de la geografía de los mosquitos transmisores de enfermedades. La muestra es que en Europa los casos de malaria se han incrementado 62%, mientras que los de dengue, zika y chikungunya crecieron 700%. Y por último, pero no menos importante, cada vez hay más indicios de que está relacionado con la salud mental. Ya hay estudios que están demostrando que la ansiedad climática es real y está en jóvenes y adultos, que la depresión por cambio climático también es real y sobre todo están habiendo casos de suicidios que están relacionados con estos temas. Investigaciones sugieren que un calentamiento entre 1 y 2 grados Celsius podría contribuir con hasta 1.600 suicidios extras al año y el mundo ya se ha calentado 1.2 grados en comparación con la época preindustrial. Y hay algo que quiero aclarar, que si bien el cambio climático nos está afectando a todos actualmente, no afecta a todos por igual. Hay ciertas personas que son más vulnerables al cambio climático que otras. Por ejemplo, adultos mayores, menores de 1 año, son mucho más vulnerables. Mujeres embarazadas también. Pero también está el tema de la pobreza. Personas que tienen menos nivel socioeconómico son más vulnerables al cambio climático y sobre todo aquellos países con una infraestructura sanitaria pública que no es resiliente al clima es mucho más vulnerable frente a eventos extremos. Los análisis de The Lancet Countdown buscan pruebas contundentes para que los países respondan con acciones concretas de mitigación y adaptación del sector salud al cambio climático. Lo que hace Lancet Countdown es intentar conseguir información que existe en la mayoría de países para armar los indicadores. Tenemos alrededor de 20 indicadores que ven diferentes temas. Tenemos temas de impactos, como por ejemplo olas de calor, incendios forestales, pero también vemos temas de adaptación, cómo las ciudades se van adaptando, cómo vamos viendo el tema de mitigación. Y también existe una parte donde vemos el tema de financiamiento. Nuestros países están financiando no temas de cambio climático. Y el último, pero no menos importante, vemos el tema de compromisos políticos y también el tema de tratar de ver cuántas publicaciones hay sobre cambio climático en la región para ver cómo estamos. En marzo de este año, Lancet Countdown lanzó su primer informe centrado en Sudamérica, una región con condiciones climáticas y sociales muy variadas, las cuales van desde la costa caribeña y la selva amazónica hasta los glaciares de la Patagonia. Sobre todo cuando hablamos de hallazgos de impactos en la salud, yo creo que puedo reconocer 3 grandes grupos. El primero es el tema de las olas de calor,
Las olas de calor se han comenzado a ser más frecuentes e intensas y desde el año 2000 el número estimado de muertes de adultos mayores de 65 años se ha elevado en todos los países, pero sobre todo en Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. El segundo hallazgo que destaca Luciana Blanco tiene que ver con la denominada idoneidad climática para la transmisión del dengue. Para la transmisión del dengue. Las temperaturas están aumentando y donde antes no había dengue, ahora está habiendo dengue. Lo que hemos visto es que la idoneidad climática para esta transmisión ha alcanzado sus niveles más altos en los últimos años, con un aumento de 35.3% entre 2012 y 2021, a diferencia de nuestra línea base que era 1951 a 1960. Y esto se ha visto en todos los países de la región y también tenemos un indicador que muestra el tema de vulnerabilidad. ¿Qué países son más vulnerables al dengue? Y lo que hemos podido encontrar es que Argentina y Uruguay, países altamente urbanizados, están siendo más vulnerables al dengue. A Luciana Blanco le preocupa un tercer tema evidenciado por el informe regional, la mala calidad del aire. El tema 3 es la calidad del aire. Nosotros tenemos muy mala calidad de aire en Sudamérica, sobre todo, por ejemplo, Lima, la ciudad en la que vivo, es la más contaminada de todo Sudamérica y tiene alrededor de 10 millones de habitantes dentro de la ciudad. Los resultados de Lancet muestran que la exposición a material particulado en el aire exterior ha causado 37.000 muertes solo en 2020, que están relacionadas a calidad de aire, siendo Chile y Perú las que tienen mayor número de muertes atribuibles a calidad de aire. El cambio climático es una amenaza para nuestra mente. La evidencia científica indica que es un factor de riesgo de demencia, amnesia, epilepsia y otros trastornos. ¿Son los fenómenos meteorológicos extremos una manifestación de la naturaleza o más bien una muestra del error humano? Desde Guatemala, Lisa Hernández Betancourt nos ayudará a responder. Ella es líder regional en las Américas y el Caribe de GNR, la Red Global de Organización de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres. Desastres como las inundaciones, sequías, huracanes y deslizamientos de tierra están siendo cada vez más frecuentes e intensos a consecuencia del cambio climático, pero no se expresan de la misma forma siempre. Esto nos advierte Lisa Hernández. El cambio climático, que creo que es un conocimiento que todos tenemos, y en algunos países más afectados estos daños llevan años acumulándose y sobre todo que tiene efectos a todo nivel. Entonces las palabras pérdidas, daños, vulnerabilidad son términos que cubren desde pérdidas económicas como vivienda, tierra, granjas, negocios, como las no económicas, que es la vida de las personas, que es más importante, sitios culturales, el tema de la biodiversidad. En el tema de la biodiversidad a veces no son reversibles, por supuesto en el caso de una vida humana. Y también el daño es cuando ocurren estragos en la naturaleza. El 80% de los desastres registrados en América Latina durante las 2 décadas pasadas tuvo un origen meteorológico, hídrico o asociado al clima, y las proyecciones para los próximos años parecen no dar tregua. Efectivamente, lo que hemos encontrado obviamente como efecto del cambio climático han sido obviamente no solamente efectos en la salud, sino también como enfermedades respiratorias, pero también el tema de la inseguridad alimentaria sigue siendo afectada, abastecimiento de agua, desnutrición, enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que viene? Pues siguen habiendo cambios definitivamente en el contexto del clima, particularmente un aumento en la temperatura en la superficie de la Tierra, que puede ir desde 2.5 hasta 4.8 grados centígrados, estamos hablando a nivel global, particularmente en Latinoamérica y en los extremos, ¿verdad? Que puede ser Chile y también Estados Unidos, en los extremos de nuestra región, esas temperaturas se ven un poco más afectadas. También el nivel del mar
va a crecer un poco más, un ascenso entre 45 y 82 centímetros más o menos, y obviamente adicionalmente a esto es muy probable que la precipitación se incremente en latitudes particularmente altas en el Ecuador y que disminuya en algunas zonas subtropicales. Las víctimas latinoamericanas de estos eventos se cuentan en cientos de millones, mientras que los peligros asociados al cambio climático no hacen más que crecer. Generalmente sabemos que América Latina y el Caribe es una región particularmente vulnerable a las amenazas del cambio climático y entre otras razones, obviamente el tema de la biodiversidad que te mencionaba, son aspectos que van a ser fuertemente afectados y que no es algo nuevo, es algo que viene pasando en los últimos 20 años, pero que se ha tomado conciencia particularmente en los últimos 15 años en particular. Entonces, obviamente tomando en cuenta el tema de los efectos económicos de todos los servicios ambientales, un elemento de juicio que se debe tomar en cuenta, particularmente de prepararnos económicamente y crear un poco de conciencia a nivel en lo que respecta a GNDR, el tema del rol que juega la sociedad civil en levantar la voz y crear conciencia de que esto está pasando, nos está afectando ya y que muchos de los gobiernos no tienen una política que precisamente pueda ser enfocada a la prevención y a la construcción de resiliencia a raíz de los efectos del cambio climático. En el contexto del cambio climático, ser resiliente significa mantener el funcionamiento de nuestros sistemas de vida pese a las perturbaciones. Brevemente te cuento que hemos realizado particularmente encuestas en más de 119,000 miembros de las comunidades a nivel del mundo, incluyendo Latinoamérica, por supuesto, y para poder entender desde la perspectiva de las comunidades cuáles son esas amenazas a la vida, a los ingresos, a los medios de vida. Estos datos lo que estamos haciendo es transformándolos en planes de acción comunitaria que se dirigen a nivel local para fortalecer precisamente el tema de resiliencia y campañas de incidencia a nivel nacional. Entonces, sí estamos trabajando con las autoridades locales, sí estamos trabajando con los cuerpos de respuesta de emergencia. De hecho, muchos de los miembros de GNDR son parte de esas mesas de diálogo de los clústeres de Naciones Unidas que responden a la emergencia humanitaria. Entonces, sí ya somos parte de esto y parte de nuestro trabajo es poder impulsar que sean las propias comunidades las que digan cómo hacer este proceso, ¿verdad? Tienen un objetivo de poder aumentar la inclusión y la participación de estas comunidades en precisamente ser actores clave de la propia reducción del riesgo gestionado desde ellos mismos. La idea es que los mecanismos de adaptación al cambio climático surjan del territorio y sus habitantes. Parte de lo que hacemos con nuestros miembros es liderar esos movimientos de adaptación al contexto local en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, a través de promocionar el liderazgo comunitario. Son las primeras en responder, pero no son necesariamente las que están sentadas en las mesas de toma de decisión. Entonces, parte de lo que promovemos es eso, que hayan voces de las mujeres, de las personas con discapacidad, de otras poblaciones que no somos vulnerables, sino que las circunstancias nos hacen vulnerables y que podamos ser parte de estas campañas a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunitario, para que las decisiones se tomen en conjunto y que sean las comunidades las que accionen en los planes, en las decisiones y en las acciones para mejorar el desarrollo de sus propias comunidades. Siguiendo tales principios, la organización a la que pertenece Lisa Hernández llevó a cabo un análisis de gran impacto. Bueno, este proyecto particularmente es un proyecto que viene implementándose en GNDR desde hace más de 10 años. Seguramente lo has escuchado, es el proyecto Visión de Primera Línea. Ha cambiado un poquito de nombre, pero ha trabajado en más de 3,000 comunidades alrededor del mundo. O sea, es un trabajo que se ha hecho por muchísimos años. Y de ese análisis, de esas encuestas que se hicieron, se obtuvieron varias conclusiones. Descubrieron, por ejemplo, que las amenazas complejas requieren soluciones integradas. Una voz, un espacio donde no solamente sean las autoridades, no solamente sea también, por ejemplo, la academia, sino que esté sentada el sector privado, que esté sentado las organizaciones de base de fe, las comunidades de respuesta, porque cuando es una situación muy compleja como los desastres a los que nos enfrentamos, por un extremo sequías de largos periodos y por otro lado inundaciones, simplemente tenemos que integrar a la comunidad donde las medidas de prevención no son estructuras que son esenciales, sino que realmente se ha tomado
desde la perspectiva de varios actores en ese espacio. Asimismo, descubrieron que quienes son más susceptibles a los desastres tienen mayor riesgo de exclusión en la toma de decisiones. Si escuchas, una retórica común de la que hemos encontrado es la falta de espacio, la ausencia de las voces de las comunidades en estos espacios. Responsabilidades más asignadas, es decir, se hacen planes, pero cada quien hace lo que puede. Eso no ayuda. Tenemos que hacer muy claramente que muchos gobiernos locales no tienen un departamento designado o un mecanismo jurídico para poder evaluar las amenazas y las pérdidas que hay a nivel comunitario. Entonces se identificó, se levantó la voz y se dijo, hasta que no haya una persona o una entidad específicamente trabajando en el tema con nombres y roles claros de cuál es el rol de cada una de las personas en cuanto a la respuesta, no van a haber resultados. El siguiente paso es empoderar todavía más a esas figuras de liderazgo. Bueno, por principio, eso es importante que lo sepamos y que lo dejemos claro. Las mujeres no somos vulnerables, ¿sí? Las personas con discapacidad no son vulnerables por su propia naturaleza. Las circunstancias, el ambiente nos hace vulnerables. ¿Por qué? Para ponerte un ejemplo muy claro. A la hora de los desastres, el desastre afecta de diferente forma a una mujer, a un hombre o a una persona con discapacidad, a un joven o a un niño. El desastre es el mismo, pero la forma en que nos afectan y la forma en que lo afrontamos es muy diferente. Te pongo un ejemplo puntual, por ejemplo, una inundación en cualquier parte de México. ¿Quiénes son los primeros que responden? Somos las mujeres. Las mujeres sabemos en nuestra comunidad dónde están las personas con discapacidad, dónde están las embarazadas, dónde están los adultos mayores y nos articulamos rápidamente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos organizamos, vamos a un lugar seco, buscamos un espacio, sea la iglesia, sea un salón municipal, sea un área donde la gente ya lo tenga identificado y lo que empezamos a pensar es qué tenemos a la mano, qué recursos tenemos. Tenemos agua, tenemos comida, empezamos a organizarnos, traemos la comida porque sabemos que la gente necesita refuerzo. Entonces, esos albergues generalmente son liderados por las mujeres. Entonces, ¿qué acciones estamos tomando? Entonces, primero para aclarar, el tema de vulnerabilidades son las circunstancias las que nos hacen. Porque a la hora de responder, las mujeres se organizan de una forma, los jóvenes de otra, pero ¿quiénes sacan a los adultos mayores? ¿Quiénes sacan a las personas con discapacidad de esa comunidad? Entonces ya sabemos si tenemos una articulación. Lo que estamos haciendo desde GNDR es fortaleciendo las capacidades de liderazgo de las mujeres. Ya la tenemos naturalmente, pero entonces lo que hacemos es cómo hacemos para que su voz sea afinada de tal forma que pueda estar sentada en una mesa de toma de decisión en una municipalidad, en un consejo comunitario de respuesta. ¿Cómo hacemos para que en un área donde normalmente solo hay hombres, y eso tú lo sabes normalmente en nuestras comunidades, donde solo los hombres toman las decisiones, cómo hacemos para que la mujer entre? Pues hacemos simultáneamente un proceso de concientización en este grupo de hombres, pero también les estamos dando a las mujeres las herramientas para que sepan qué decir y cómo decirlo, qué tan claro hablar, cuáles son las palabras que tienen que saber usar, cuáles son las técnicas para comunicación. Gracias por permanecer en Reporte Climático y por su compañía a lo largo de casi 2 años de transmisiones y 100 episodios. Mi nombre es Iván Carrillo y por supuesto que los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.